Hola, bienvenidos a todos, todas y todos. Estamos hoy con Estrella Dura Fernández en nuestra serie CESI Talk. Estrella está miembro del Parlamento Europeo, miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, muy importante para nosotros, y está también copresidente de la Alianza por la Salud Mental en el Parlamento Europeo y ponente alternativo en un reporte legislativo de salud mental en un mundo de trabajo digital. Estrella, bienvenida. Muchas gracias. Thank you very much for inviting me. ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles han sido los impactos de la pandemia sobre la salud mental en Europa, pero en todas partes del mundo? Bueno, en realidad el estado de la salud mental, la situación de la salud mental en la población europea ya era motivo de preocupación antes de la pandemia del coronavirus. Algunos datos. Aproximadamente 1 de cada 6 personas en los países de la Unión Europea tenía algún problema de salud mental en el año 2016. Y el último informe sobre el panorama de la salud en Europa, publicado por la Comisión Europea y la OCDE en noviembre de 2019, por lo tanto, antes de la pandemia, estima que 1 de cada 2 personas experimenta un problema de salud mental a lo largo de su vida. Pero es verdad que la pandemia ha hecho tambalear aún más la salud mental de las personas, y ya no solo por la amenaza a la propia vida y la de los allegados, sino también por las implicaciones de los confinamientos y restricciones sociales, y por la paralización de las consultas y programas de salud mental que la crisis sanitaria obligó a aplazar. Un estudio internacional publicado en la revista The Lancet estima que los casos de depresión mayor y trastorno de ansiedad en el mundo han aumentado un 28 y un 26% respectivamente durante la pandemia a nivel mundial. Y a nivel europeo tenemos una encuesta de Eurofound que mostró que el bienestar emocional ha alcanzado su nivel más bajo en todos los grupos de edad desde el inicio de la pandemia. Es verdad que además ha habido unos grupos especialmente vulnerables, las mujeres, que han asumido más responsabilidades domésticas y de cuidados, además de tener salarios más bajos que los hombres y por lo tanto ser menos resilientes a enfrentarse a una crisis económica. También hay evidencia de que ha aumentado la violencia de género durante el confinamiento. Los jóvenes, que se han visto afectados por el cierre del sistema educativo y la interrupción de la vida social en una etapa muy importante, y además tienen más probabilidades de quedarse desempleados en una crisis económica. Y la pandemia también ha impuesto demandas extraordinarias a los sectores profesionales vinculados con la salud y el cuidado. Y por otra parte, no podemos olvidar que las personas que ya tenían problemas de salud mental antes de la pandemia han sido un grupo muy vulnerable, porque la pandemia interrumpió los servicios de salud mental, hubo una reducción en el acceso, la disponibilidad, las citas se paralizaron o se pasaron a ser no presenciales. En definitiva, estamos en un momento crucial para que se reconozca la necesidad de fortalecer los sistemas de salud mental. La pandemia no ha hecho más que visibilizar las carencias estructurales que ya teníamos en salud mental. Y por otro lado, hemos visto también la importancia esencial de los servicios de salud. Ahora, más que nunca, sabemos lo importante de invertir en sanidad pública, incluida la salud mental y los cuidados a largo plazo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que lidiar con la salud mental implica contar con una serie de servicios públicos que no son solo la asistencia sanitaria y social, tienen que ver con el empleo, la educación, la vivienda. Porque de hecho quiero enfatizar como socialista y también como psicóloga que las causas estructurales de la mala salud mental no deben subestimarse. La mala salud mental se asocia en términos generales con el desempleo, la sobrecarga de trabajo, condiciones laborales precarias o bajos ingresos. Por tanto, y por terminar con algo positivo, creo que es necesario que reflexionemos sobre qué hemos aprendido de esta pandemia. Y yo quiero destacar 2 puntos. Por un lado, la necesidad de invertir en sistemas públicos y no solo salud, también empleo, educación, vivienda, servicios sociales,
para reforzar nuestros sistemas de bienestar social. Y en segundo lugar, necesitamos reflexionar sobre una nueva organización del trabajo, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos visto el teletrabajo impuesto por la pandemia. Necesitamos, por lo tanto, una revisión del modelo laboral y un análisis de las oportunidades, pero también de los riesgos que tiene la digitalización para la salud de los trabajadores. Y entonces usted ha hablado un poco de los impactos de la pandemia y claro, del teletrabajo. Hay impactos también que solo son impactos del trabajo digital, del teletrabajo que tenemos que, como usted lo ha dicho, que tenemos que hacer frente para asegurar que el trabajo del futuro, después de la pandemia, también estará bien, seguro y no sé cómo se dice en español, sano. Condiciones laborales que aseguren la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Porque efectivamente la digitalización está trayendo un cambio en el modelo de organización. Hablamos mucho del teletrabajo. El teletrabajo no es más que la punta del iceberg de los cambios que se están produciendo en el contexto laboral debido a la digitalización. Hemos hablado del teletrabajo y hemos visto que es una realidad muy compleja. Se presentaba como un avance para la organización del trabajo, sobre todo por lo que supone de autonomía y flexibilidad. Sin embargo, hemos visto que esta flexibilidad y autonomía se ha traducido en muchos casos en un aumento del ritmo de trabajo, las horas trabajadas. Se rompe el límite entre lo personal y lo profesional. Por lo tanto, necesitamos una regulación competente. Si esto no lo logramos, lo que está ocurriendo es una precarización del trabajo. Y hemos visto un aumento de casos de aislamiento asociados a depresión, síntomas de estrés postraumático, ansiedad, burnout, entre otros. Porque, por ejemplo, incluso se ha visto una asociación entre teletrabajo y un incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es muy importante que reflexionemos y analicemos las consecuencias a nivel de salud mental, no solo del teletrabajo, sino de todo lo que implica la digitalización, porque estamos experimentando ahora que nuevas tecnologías y sistemas de inteligencia artificial aplicados al contexto laboral, por ejemplo, los algoritmos para el control y vigilancia de los trabajadores, están empezando a implicar una precariedad laboral, una mayor presión ejercida sobre los trabajadores, por supuesto una mayor complejidad laboral, falta de transparencia y claridad en las relaciones laborales, por ejemplo, en el caso concreto de las plataformas digitales, una clara violación de los derechos de privacidad, por lo tanto, un incremento de los riesgos psicosociales en el trabajo, que tienen un impacto negativo en la salud mental. Por concluir, los riesgos psicosociales hoy por hoy se encuentran entre los problemas de salud y seguridad más desafiantes y crecientes en el ámbito laboral. Algunos datos indican que más del 50% de los trabajadores en Europa presentan estrés laboral. Y no perdamos de vista que esto implica también altos costes para las empresas y para los sistemas de bienestar, desencadenando un aumento en el gasto de salud y seguridad social. Necesitamos, por tanto, regulación a este respecto. Necesitamos regular los riesgos psicosociales, identificarlos. Los riesgos psicosociales asociados a la digitalización y la prevención de las consecuencias negativas para la salud mental de los trabajadores. Estrella, efectivamente, esos son temas de importancia mayor para nosotros también, y nosotros los sindicatos tenemos que ser vigilantes también o sobre todo cuando hablamos de esos riesgos. Estrella, usted es el ponente alternativo en el reporte que he mencionado antes, legislativo sobre la salud mental en un mundo de trabajo digital. ¿Cuál es el papel, cuál es la importancia de la UE para proteger a los trabajadores?
en este momento, y a pesar de todos los datos y toda la evidencia que he señalado, no existe hoy por hoy una legislación a nivel europeo que aborde estos riesgos y proteja la salud mental y bienestar de los trabajadores. Es verdad que tenemos legislación sobre condiciones de trabajo que pueden ser aplicadas para controlar esos supuestos de explotación laboral, como la Directiva sobre el tiempo de trabajo, la Directiva sobre conciliación de la vida personal y laboral, la Directiva sobre condiciones de trabajo predecibles y transparentes y la nueva Directiva Marco presentada recientemente por la Comisión sobre seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, sobre todo en esta última, la más novedosa, no se incluyen referencias específicas a los riesgos psicosociales y las iniciativas mencionadas no tienen carácter vinculante. Por lo tanto, necesitamos un instrumento legal a nivel europeo, porque además existe una gran variedad de sistemas y enfoques nacionales. Es verdad que en los últimos años se está trabajando a nivel europeo en algunas directivas relacionadas con la digitalización en el trabajo, como la del derecho a la desconexión, que ya es por todos conocida, pero no es suficiente. Considero que necesitamos una directiva europea más amplia sobre teletrabajo, que incluya requisitos mínimos para la salud y seguridad y entre ellos el derecho a la desconexión. Necesitamos también legislación sobre derechos específicos de protección de datos y privacidad de los trabajadores e instrumentos legales específicos sobre los efectos adversos de la digitalización en la salud mental. Como usted me decía antes, estamos trabajando actualmente en el Parlamento, en mi caso concreto, en un nuevo informe sobre salud mental en el contexto digital, del que soy ponente. Y también en la Comisión de Empleo estamos trabajando ya en la nueva estrategia de salud y seguridad en el trabajo. En los dos casos, el grupo de socialistas y demócratas vamos a pedir a la Comisión una directiva sobre riesgos psicosociales y bienestar en el trabajo, que cubra aspectos como la identificación de los riesgos psicosociales, la prevención de los mismos, el reconocimiento de algunas enfermedades mentales como ansiedad, depresión y burnout como enfermedades ocupacionales, que algunos Estados miembros ya lo tienen, mecanismos de reintegración al empleo de trabajadores afectados por enfermedades mentales y sobre todo que suponga un cambio de enfoque. Tenemos que cambiar de un enfoque centrado exclusivamente en la responsabilidad del trabajador a un enfoque centrado en la organización del trabajo. Así que esperamos poder tener para los próximos años una directiva que proteja la salud y el bienestar de los trabajadores en un mundo y mercado de trabajo cada vez más digitalizado. En principio es que estamos muy contentos con esta posición, porque hace algunos tiempos que estamos ya pidiendo que especialmente la salud mental sea incluida en las directivas, específicamente la salud mental mencionada también, y entonces muchas gracias también por esos esfuerzos que están hechos aquí ahora en el Parlamento Europeo. Estrella, muchas gracias a usted, cuídase y espero que nos vemos muy pronto. Seguro que sí. Muchas gracias.